Muy buenos días, jóvenes. Vamos a desarrollar esta primera clase sobre la introducción a la historia. En este primer capítulo vamos a hablar sobre las fuentes, disciplinas que ayudan a construir una correcta interpretación de la historia a través del tiempo. Es por ello que les invito a todos ustedes a seguirme y acompañarme en esta primera clase virtual que tengo el agrado de compartir junto a todos ustedes. Introducción a la historia. Continuemos. En este primer capítulo vamos a hacer una introducción a la historia. Por ende, el propósito de esta clase virtual es, vamos a identificar las fuentes que construyen la historia. La palabra clave en este propósito es fuentes. Vamos a identificar las fuentes. Y como todos nosotros conocemos y debemos de saber, ¿qué son las fuentes? ¿Alguien lo sabe? Seguramente que sí. Las fuentes son todas aquellas ciencias o disciplinas que van a aportar desde sus conocimientos a la historia. Es por ende que vamos a nosotros en este primer capítulo, el propósito es identificar todas las fuentes que ayudan a construir una interpretación la más cercana a la realidad sobre la historia. Una de las preguntas retadoras. ¿Qué son las preguntas retadoras? Son las preguntas que te van a retar a ti como estudiante. ¿Para qué? Para conocer los saberes previos. Les he planteado 4 preguntas. ¿Cuándo hablamos de ciencia? La palabra clave, ciencia. ¿Conocemos qué es la ciencia? Si en caso no se preocupen, que más adelante lo vamos a estar desarrollando poco a poco. Pero para darte un breve adelanto, la ciencia es todo conocimiento que produce el hombre. Es todo conocimiento que está en base a la observación, experimentación y explicación. Todo conocimiento del hombre está en base a la observación, a la explicación y a la experimentación. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ciencias que nos ayudan a conocer la historia? ¿Qué ciencias nos ayudan a hacer una correcta interpretación? ¿Las conoces? Seguramente que sí. Las ciencias, en su aglomerado de conocimiento, se dividen, por ejemplo, en economía, sociología, en física, en biología, historia, antropología. Y de acuerdo a estas ramas, de acuerdo a estas ciencias, van a aportar desde sus propios pasos metodológicos a una comprensión más global de la historia. ¿Cuáles son los métodos de investigación? Cuando nosotros hablamos de métodos, estamos hablando de un conjunto de pasos. Este conjunto de pasos nos van a ayudar a investigar lo que realmente sucedió en la historia, lo que realmente sucedió. Es por ello que los métodos, valga la redundancia, es el conjunto de pasos que el científico historiador debe de seguir rigurosamente para conocer un hecho. ¿Quiénes son los padres de la historia? ¿A quiénes hemos considerado como padres de la historia? ¿Qué hicieron estos personajes para ser considerados como padres de la historia? La vamos a conocer más adelante. ¿Y qué aporte dieron estos personajes? Para hablar un poco de historia, jóvenes estudiantes, tenemos que tener en cuenta sobre la historiografía moderna. La historiografía es la disciplina de la historia. Esto lo voy a estar explicando en breves momentos. Pero la historiografía, como ciencia, ayuda a realizar estudios más verídicos de la historia. Es por ello que tiene un conjunto de pasos. Estos conjuntos de pasos, por ejemplo, es objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? El objeto, valga la redundancia, es qué va a estudiar la historiografía. ¿Qué va a estudiar la historiografía? Por ejemplo, si la biología estudia los seres vivos, por ejemplo, la economía estudia los procesos comerciales entre dos individuos, dos factores, si por ejemplo la arquitectura estudia las construcciones, los edificios y demás, la historiografía
va a tener como objeto de estudio a los hombres organizados colectivamente en sociedad. ¿Qué significa con organizados? Cómo los hombres han venido socializando desde el comienzo de los tiempos, cómo los hombres se han venido organizando. ¿Por qué existía un jefe? ¿Por qué existía un grupo? ¿Por qué existen bandas, clanes y hasta la sociedad? Incluso ahora nuestra sociedad está siendo organizada. Esta organización depende, por ejemplo, de los poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial, que es una forma de organización social que a nosotros nos ayuda a no caer en caos, a no caer en rebeldía. Esta organización va a garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Y quién estudia esto? La historiografía como objeto de estudio. En cambio, la materia de estudio, ¿qué es la materia? Está conformado por los hechos históricos, que son hechos sucesos más importantes que dieron prioridad en la historia. Estos hechos se pueden diferenciar en dos: hechos individuales y hechos grupales o hechos en masas. Uno de los hechos en masas, por ejemplo, es la Revolución Francesa, que el proletariado, que el pueblo se rebeló contra la realeza, contra la monarquía en aquel tiempo. Y ahora, uno de los sucesos destacados, uno de los personajes que influyeron, por ejemplo, puede ser Voltaire, puede ser Rousseau y demás. ¿Y por qué a esos personajes? Porque de alguna otra manera ellos aportaron más que los demás a este proceso, que fue la Ilustración francesa, la Revolución francesa. En cambio, también tenemos el método histórico. Como he mencionado, ¿qué es el método? Es un conjunto de pasos. Este conjunto de pasos, todo investigador sigue rigurosamente para alcanzar un conocimiento. Y este conocimiento sea verídico. Es por ello que en el método histórico, la historia sigue estos pasos a través de la observación. Y en la observación tenemos observación indirecta y directa, que vamos a observar los hechos históricos a partir de la información de las fuentes. Los historiadores van a recoger la información de toda la ciencia, de la economía, de la sociología, de la antropología, de la arqueología. ¿Para qué? Para, una vez juntada toda esa información, hacer una correcta interpretación de qué estaba sucediendo y así poder explicar los sucesos de aquella sociedad. ¿Cuál es la finalidad o utilidad social? Una de las finalidades o utilidades sociales es conocer el pasado. Si nosotros no conocemos el pasado rigurosamente, pues vamos a ser víctimas de una manipulación. Por ejemplo, hace muchos tiempos atrás, años atrás, los cuentos y los mitos eran lo suficiente para explicar nuestro pasado. Los jarjachas, los pistacos, los condenados. Y así, fácilmente la historia era contada a través de ellos. Pero no conocíamos el pasado como realmente había sucedido. Ahora que nosotros conocemos un método, vamos a entender el pasado para entender el presente. Cuando hablamos del presente, ¿por qué suceden estas cosas? Por ejemplo, si yo te digo, ¿por qué tus papás que tenían tierras en los pueblos, por ejemplo, Santo Domingo de Acobamba, tenían grandes hectáreas, ¿por qué dejaron esas tierras y migraron a Lima? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Es importante conocer el pasado. ¿Para qué? Para ahora entender nuestro presente. ¿Por qué ahora yo he nacido en Lima? ¿O por qué han nacido en Lima? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Por qué de vivir en hectáreas de terrenos ahora vivo en cerros, en conos? Seguramente la historiografía nos va a ayudar, porque seguramente en aquel tiempo había la época del terrorismo. Y producto de la violencia,
muchas personas migraron por miedo a perder la vida, dejando grandes hectáreas de terreno, dejando grandes ganados, grandes oportunidades de vivir mejor. Lo dejaron para salvaguardar la vida. ¿A dónde se fueron? En Lima. Y en Lima no encontraron esas oportunidades. Es por ello que ahora estamos entendiendo la sobrepoblación de Lima. Y esto nos va a servir para proyectarnos hacia el futuro. Que en ese momento Lima no estaba preparada para recibir una gran cantidad de personas. Y eso ha producido una desorganización. De esta manera, proyectarse al futuro. ¿Qué hacer para evitar esos errores? Y no solamente evitar errores, sino también continuar con aciertos que hicieron en el pasado. La historia y la historiografía. La historia y la historiografía se diferencian en dos. Como le dije, la historia e historiografía son parte de, pero a la vez se diferencian. ¿Cuándo surgió la historiografía? Las vamos a conocer. Antiguamente, el término historia tenía dos acepciones. Se le conoce como polisemia, que son distintas acepciones. Las acepciones son diferentes conceptos, son diferentes y similares a la vez. Es por ello que se hacía referencia a la historia con dos conceptos. El primer concepto de historia eran hechos y eventos del pasado, historia de la realidad. Cuando hablabas de historia solamente vas a hablar de hechos, eventos. Por ejemplo, ¿qué te pasó la semana pasada? Bueno, me pasó que me fui a comprar, tomé mi desayuno, me lavé. Solamente estás relatando lo que te ha sucedido. Pero en cambio, había otro concepto un poco más profundo, que es la disciplina que investiga dichos eventos de la historia. Aquí ya no solamente te vas a contentar con contar, sino que aquí vas a investigar por qué sucedió. ¿Por qué tu papá se levantó y te castigó? De la nada, sin motivo. ¿Por qué? Acá vas a investigar por qué se dieron esos hechos, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los motivos para que sucedieran esos hechos. Es por ello que la historia tenía una gran diferencia en que uno solamente contaba los hechos y eventos, contaba, y la otra explicaba, investigaba. Es por ello que teniendo esa gran diferencia entre estos dos conceptos, acepciones también, tenía más de una interpretación. A esto se lo conoce como anfibología. Hace referencia a más de dos conceptos. Es por ello que en el siglo XIX se tuvo la necesidad de diferenciar estas dos historias. Y ahí nace el término historiografía. Historiografía se va a relacionar con aquella disciplina que se encarga de investigar. ¿Investigar qué? La historia y escritura de la historia. La historiografía es aquella disciplina que se encarga de investigar. ¿Investigar qué? La historiografía. Entonces, hemos diferenciado qué es la historia y qué es la historiografía. La historia es un conocimiento más amplio, más general, pero ¿quién le ayuda a la historia a resolver ¿quién le ayuda a investigar? La historiografía. Uno de los conceptos de la historiografía. La historia de la historiografía, como nosotros hemos mencionado, va a explicar la evolución de los distintos estilos de cómo se investigaba y cómo se escribe la historia, dejándole de lado de una manera providencialista. La historiografía se va a diferenciar. ¿Y qué es una perspectiva providencialista? Los providencialistas es aquella doctrina que menciona que todo hecho o suceso del pasado fue realizado por la voluntad de Dios. ¿Por qué hubo guerras? Seguramente por la voluntad de Dios. ¿Por qué un pueblo se destruyó? ¿Por qué un pueblo fue invadido? Seguramente porque ese pueblo ha cometido grandes delitos contra Dios y Dios le ha castigado.
es de una manera providencialista, que todo hecho, suceso, está a marco, está relacionado con la voluntad de Dios. Una de las teorías de la historiografía es buscar las fuentes, disciplinas auxiliares, va a investigar las fuentes, cómo surge en ese proceso. Bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí este primer capítulo.